Muchas veces insisto en las múltiples interpretaciones de según qué términos o, mejor dicho, en la interpretación o apropiación continua que se lleva a cabo de los mismos por parte de ideas y movimientos políticos y religiosos. El caso más evidente es el de la palabra democracia, a la que hay que añadir cierto epíteto para aclarar el asunto. La mayor parte de las veces, ese calificativo ocultará la dominación oligárquica, liberal, popular, o, sencillamente, se queda en el terreno de lo ideal o de lo deseado, directa, participativa. Ocurre con el racionalismo, al que aludía en el número 246 de Tierra y Libertad, una razón contraria al dogma y a la autoridad, y pasa también con el llamado humanismo debido a su carácter positivo a priori, o así lo creo yo, en espera de críticas más profundas y fundamentadas. Como primera declaración de intenciones, diré que considero al humanismo como parte también, al igual que el racionalismo, del código genético del anarquismo, y no únicamente como una tendencia dentro del mismo. Naturalmente, como ocurre con todas las características libertarias, así traté de presentar mi manera de entender el racionalismo, con una amplitud de miras que tratará de ir más allá de cualquier otra tendencia en su afán por buscar la emancipación. Parece ser que la palabra humanismo fue usada por primera vez a principios del siglo XVIII por el maestro y educador bávaro Nietamer. Hay quien dice que el vocablo humanístico se empleó ya en 1784, mientras que la utilización de humanista en italiano se remonta a 1538. Existe relación entre todos esos vocablos. Nietamer entendía por humanismo la importante tendencia de los estudios clásicos en griego y en latín. Humanista se empleaba en Italia para referirse a los estudiosos de las humanidades, a las artes liberales. Historia, poesía, retórica, gramática o filosofía moral, no de manera profesional sino como pura y simplemente hombres. Humanismo puede aplicarse, de manera retrospectiva, al movimiento surgido en Italia a finales del siglo XIV y extendido a otros países en los 2 siglos posteriores. Hay autores que entienden el humanismo como la filosofía del Renacimiento opuesta al escolasticismo medieval, lo que no supone que la época renacentista aparte a la divinidad o a la religión, pero fue un período importante para la gestación del libre pensamiento, no cabe duda. Otros autores niegan significación filosófica en el humanismo y ponen de relieve el carácter literario del mismo. Tal vez ambas posturas sean extremistas, no puede hablarse de una tendencia filosófica común en los autores renacentistas y tampoco puede desdeñarse la importancia del pensamiento de todos esos nombres, especialmente en lo que atañe a la filosofía moral. Muchos humanistas trataron de destacar la llamada dignidad del hombre y con ello dieron lugar a transformaciones en la antropología filosófica de la época. En la modernidad se ha referido el humanismo al movimiento anteriormente citado y también para designar ciertas tendencias filosóficas, especialmente aquellas en que se pone de relieve algún ideal humano. Existe, por lo tanto, un humanismo cristiano, socialista, liberal, científico, existencialista y muchos otros. Algunos de estos humanismos se esfuerzan en destacar la importancia de la noción de persona frente a la de individuo. Esta discusión merecería un espacio mucho más amplio, pero diré que ambos conceptos pueden ser valiosos, con varias interpretaciones que nos alejan de la simplificación. Somos sujetos de derecho, pertenecientes a una comunidad, capaces de transformar el medio, de comunicarnos y de razonar, tendemos a la libertad, y todo ello no tiene por qué enfrentarse a nuestras características específicas, a nuestra condición de únicos. De la misma manera, los humanismos en general insisten en la condición social del ser humano, en no considerarle de manera reduccionista o en la posibilidad de una sociedad abierta. En suma, el humanismo pretende que la verdad y la realidad sean más ricas y variadas o que se reconozca su inagotable riqueza, puede entenderse como una perspectiva que lleva a totalidades abiertas. No tiene por qué confundirse el humanismo con el escepticismo fundado por Pirrón, ya que si éste suspende el juicio del saber, aquel se esfuerza por saber lo que se alcance a saber, lo que, a mi manera de ver las cosas, no les enfrenta necesariamente. Podría decirse también que el humanismo supone una ruptura con la verdad sostenida por cualquier tradición. Como escribí al comienzo, hay quien dice que el humanismo es una tendencia mayoritaria en el anarquismo, yo iría más lejos afirmando que es una parte primordial de su herencia genética. Kropotkin insistió siempre en la emancipación de toda la humanidad, acabando con la división del trabajo se lograría la liberación de todas las clases sociales, también de los que están arriba. La revolución social, aquella que aspira a acabar con las clases y con la dominación, no puede tener más que una tendencia humanista.
Los problemas de clase se convertirán en problemas humanos, al desaparecer aquellas que darán las diversas y deseables categorías humanas con sus antagonismos y con sus conflictos. Camillo Berneri sostuvo que solo es humanista quien ve en cada hombre el hombre. Soy hombre y pienso que nada humano me es ajeno. Reducir a una persona a una condición, productor, elector, consumidor, súbdito, feligrés, es lo más alejado del ideal libertario, que es la manera más honesta de entender el humanismo. De igual modo, el anarquista italiano huía de la posibilidad de etiquetar de perversa a ninguna clase social o condición humana, sin olvidar jamás al hombre que se encuentra tras ellas, y abogaba por profundizar en las causas que empujaban a la corrupción al, tantas veces débil, ser humano. No hay una forma más bella de entender el humanismo que la que se traduce de aquellas palabras de Malatesta. En todo hombre hay siempre algo humano que en circunstancias favorables puede ser evocado útilmente para vencer los instintos y la educación brutales. Todo hombre, por degradado que esté, incluso un feroz asesino o un vil instrumento de la policía, tiene siempre alguien al que ama, algo que le conmueve. Todo hombre tiene su cuerda sensible. El problema es descubrirla y hacerla vibrar. No entiendo ninguna ingenuidad en estas palabras, tampoco una simplista visión del ser humano, y sí una firme apuesta por el más alto ideal de libertad y de justicia inherente al anarquismo, por un mundo más humano en el que se huya de la represión, de la violencia y de la venganza y donde pudiesen potenciarse las posibilidades de cada hombre. El humanismo está, a mi modo de ver las cosas, fuertemente arraigado en el anarquismo, síntesis de las preocupaciones de desarrollo de la personalidad individual y de la búsqueda de liberación para toda la humanidad. La existencia de un humanismo cristiano o de un humanismo liberal y burgués ha hecho que se ponga en el punto de mira la existencia de un auténtico humanismo. Yo insisto en la posibilidad de un humanismo libertario capaz de tender a la emancipación en todos los ámbitos humanos, contrario a cualquier absolutismo, que tienda a la justicia social y garantice la libertad individual. Es tal vez un absolutismo considerar al hombre como sujeto de la historia, tal y como ha sostenido cierta manera de entender el humanismo. El proletariado sería su equivalente en una manera determinista de entender el socialismo, y que hoy resulta más que cuestionable. La historia puede ser un fenómeno complejo que arrastra muchas veces a los hombres, lo que no imposibilita la transformación social y la posibilidad de perfeccionar nuestras posibilidades individuales y colectivas.